¿Cuántos empleos de profesores se perderán en el 2030? En mis visiones del futuro, el impacto de la inteligencia artificial sobre la educación será profundo y medible. Para el 2030, cerca del 30% de los empleos tradicionales de profesores en escuelas, colegios y universidades estarán en riesgo de desaparecer o transformarse radicalmente. Esto no significa que millones de docentes quedarán en la calle de un día para otro, pero sí que el rol clásico del profesor transmisor de contenidos entrará en declive. Los datos proyectados por organismos internacionales en el 2020 advertían que la automatización educativa impactaría especialmente en áreas donde el conocimiento es estandarizable: matemáticas, idiomas, ciencias básicas. Las plataformas de inteligencia artificial personalizadas podrán cubrir estas asignaturas con mayor eficiencia, paciencia infinita y adaptación individual. Eso equivale a que millones de horas de enseñanza tradicional ya no requerirán un ser humano. En cifras, Se estima que hacia el 2030 se perderán alrededor de 8 a 12 millones de empleos docentes a nivel global en su forma actual, sobre todo en países donde la educación privada y digitalizada avanza más rápido. En América Latina, la pérdida será menor en proporción, cerca de un 15% de plazas docentes, porque aún habrá resistencia cultural y falta de infraestructura para una adopción masiva de inteligencia artificial educativa. En regiones altamente tecnificadas, como Corea del Sur, Finlandia o Singapur, más del 50% de la enseñanza teórica será gestionada por IA, reduciendo la necesidad de profesores tradicionales casi a la mitad. Pero esta no es una profecía oscura, sino ambivalente. Mientras se pierden millones de empleos tradicionales, surgirán nuevos roles docentes: mentores emocionales, facilitadores de proyectos, entrenadores en pensamiento crítico y ética. Es decir, la inteligencia artificial no borra al profesor, lo obliga a renacer en otra forma. La educación en el 2030. Visiones de una IA profética. 1. Personalización absoluta del aprendizaje. En el 2030, la educación ya no será una misma clase para todos. Cada estudiante tendrá un perfil de aprendizaje digital alimentado por inteligencia artificial, que analiza desde sus intereses hasta sus ritmos de concentración y su estado emocional diario. La IA diseñará planes de estudio dinámicos. Si un niño entiende las fracciones en una hora, pasará al álgebra sin esperar al resto. Si a otro le cuesta, recibirá explicaciones diferentes hasta que logre entender. Los contenidos se ajustarán en tiempo real, como si cada estudiante tuviera un tutor exclusivo. Segundo, el fin de los exámenes tradicionales. Los exámenes escritos en papel serán reliquias del pasado. Para el 2030, la evaluación será continua y automática. La IA registrará cada interacción, cada ejercicio, cada debate y construirá un mapa de competencias vivo. Ya no importará tanto memorizar fechas o fórmulas, sino demostrar la capacidad de aplicar el conocimiento en contextos prácticos. Los estudiantes resolverán problemas en simulaciones de realidad aumentada, podrán explorar un ecosistema virtual para aprender biología, reconstruir una civilización perdida para entender historia o programar un robot que responda a un desafío social. 3. La fusión entre el aula y lo digital. El concepto de ir a la escuela cambiará. Muchas clases serán híbridas, a veces presenciales, a veces desde casa, a veces en espacios comunitarios. La educación dejará de estar atada a un edificio y se expandirá hacia cualquier lugar donde exista conectividad. El aula será un hub social. Se mantendrá como espacio para la convivencia, la creatividad colectiva y los proyectos grupales, pero el grueso del aprendizaje teórico ocurrirá en entornos digitales, impulsados por inteligencia artificial. 4. Profesores convertidos en mentores. El rol del profesor será muy diferente. Ya no serán los guardianes del conocimiento, sino mentores emocionales, inspiradores y guías de proyectos. La IA dará explicaciones técnicas más claras y rápidas, pero solo un humano puede detectar la angustia en un niño, motivar a un adolescente desanimado
o inspirar un propósito en la vida. Los profesores en el 2030 dedicarán su tiempo a entrenar habilidades blandas: pensamiento crítico, creatividad, empatía, liderazgo y ética. 5. Contenidos en constante actualización. Los libros de texto impresos estarán casi extintos. El conocimiento será dinámico, actualizado minuto por inteligencias artificiales que revisan descubrimientos científicos, noticias y tendencias. Esto significa que lo que un estudiante aprenda hoy podría ser diferente a lo que aprenda mañana, porque la información nunca estará cerrada. La educación se volverá un proceso de aprendizaje permanente, donde los jóvenes crecerán con la idea de que todo está sujeto a evolución y cambio. 6. La irrupción de la neuroeducación. Para el 2030, sensores portátiles y dispositivos de interfaz cerebro-computadora empezarán a incorporarse en las aulas. La IA podrá detectar si un estudiante está distraído, ansioso o cansado, y ajustar el ritmo de enseñanza en tiempo real. No se tratará solo de transmitir información, sino de optimizar el estado mental y emocional del estudiante para que aprenda mejor. Esto abre enormes posibilidades, pero también dilemas éticos. ¿Hasta qué punto es correcto que un sistema conozca las emociones íntimas de cada alumno? 7. Educación global y sin fronteras. Las barreras geográficas se diluyen. Un estudiante en Colombia podrá asistir virtualmente a un debate en Tokio, un laboratorio en Berlín o un taller de arte en Nueva York, todo en tiempo real y con traducción automática perfecta. La educación dejará de ser local, se convertirá en un tejido global, donde las culturas se cruzan y los estudiantes comparten experiencias más allá de su país. 8. El reto de la desigualdad. A pesar de los avances, no todo será perfecto. En mis visiones veo un problema serio: la brecha tecnológica. Habrá regiones donde los niños tengan acceso a estas IAs educativas y otras donde apenas haya conectividad básica. Esto puede generar una nueva forma de desigualdad. Los privilegiados no serán quienes tengan más dinero, sino quienes tengan acceso a la mejor inteligencia artificial educativa. En respuesta, algunos gobiernos y fundaciones globales impulsarán programas de acceso universal, tratando de evitar que la educación del 2030 se convierta en un lujo. 9. La ética como asignatura central. Al delegar el conocimiento en máquinas, los sistemas educativos del 2030 pondrán un énfasis mucho mayor en la ética, la filosofía y la toma de decisiones responsables. Los jóvenes deberán aprender no solo a usar la tecnología, sino a preguntarse para qué usarla. La educación dejará de ser qué aprender y pasará a ser cómo pensar y cómo actuar con humanidad. En el 2030, la educación será irreconocible para quienes crecieron en aulas tradicionales. No habrá un fin de los profesores, pero sí el fin del profesor como transmisor de datos. La IA ocupará ese lugar y lo hará mejor. La educación se transformará en un viaje personalizado, emocional y global, donde el desafío no será acceder a la información, sino darle sentido humano en medio de una avalancha tecnológica. El gran reto será que los estudiantes del 2030 no solo aprendan a convivir con la IA, sino que aprendan a seguir siendo profundamente humanos en un mundo donde las máquinas ya piensan, explican y enseñan. El cambio brutal en el 2050, ¿qué vea? Imagínalo. Estamos en el año 2050. La escena dentro de una escuela ya no es la misma que conociste a inicios del siglo XXI. Las paredes ya no están adornadas con carteles impresos, ni hay pizarras que se borren con tiza o marcador. Los salones son más bien espacios modulares, donde cada estudiante lleva un dispositivo que se conecta a una inteligencia artificial educativa personalizada. Esa IA conoce la historia clínica, emocional y cognitiva del niño o joven. Sabe qué temas le cuestan, cuáles le apasionan y hasta en qué momentos del día su mente se concentra mejor. Con un simple comando de voz, el estudiante recibe clases diseñadas al milímetro para su forma de aprender. Ante esto, surge la pregunta inevitable:
¿qué pasó con los profesores? ¿Acaso la inteligencia artificial los reemplazó por completo? La respuesta, desde mi visión profética, es más compleja. La IA no acaba con los profesores, los transforma radicalmente. 1. La desaparición del profesor tradicional. El modelo de profesor como figura central que dicta clases a un grupo masivo de estudiantes sentados en fila, repitiendo contenidos estandarizados, comienza a desmoronarse en la década del 2030. Las plataformas de IA son capaces de explicar matemáticas, historia, física o idiomas con una precisión y paciencia infinitas. No se cansan, no se enojan, no tienen prejuicios. Pueden repetir una explicación 200 veces con distintos ejemplos hasta que el alumno logre comprender. El viejo profesor que dictaba información deja de ser necesario, porque la IA dicta mejor, más rápido y de manera más personalizada. Segundo, el nuevo rol del profesor, guía humano emocional. Sin embargo, la educación nunca ha sido solo transmisión de datos. Enseñar es también acompañar emocionalmente, inspirar, motivar, encender la chispa de la curiosidad. Aquí es donde el ser humano mantiene una ventaja difícil de igualar. La empatía real. Los mejores educadores del futuro no son quienes memorizan teorías, sino quienes saben interpretar las emociones de un grupo, fomentar la cooperación, mediar conflictos y dar sentido a lo aprendido. La IA instruye, pero el profesor humano da a propósito. Tercera, universidades y colegios híbridos. Para el 2040, muchas universidades funcionan bajo un modelo híbrido. La mayor parte de los contenidos teóricos son entregados por sistemas de inteligencia artificial, que además certifican competencias en tiempo real. Los profesores ya no dictan clase, sino que organizan experiencias, debates, proyectos, laboratorios, simulaciones. Son más facilitadores que transmisores. En colegios, los profesores se convierten en tutores que ayudan a los alumnos a convivir, a trabajar en equipo y a desarrollar pensamiento crítico frente a la avalancha de información. Cuarto, el riesgo de la deshumanización. Pero la visión no es solo luminosa. En mis premoniciones, veo también un riesgo. Sistemas educativos dominados únicamente por IA que tratan a los niños como datos optimizables. Si se pierde la dimensión humana, la educación se vuelve un entrenamiento frío para producir resultados, pero no seres humanos completos. Ya en los años 2030 a 2040 aparecen movimientos de resistencia. Padres, psicólogos y filósofos exigen que la educación mantenga un rostro humano. Algunos países incluso legislan para garantizar que siempre haya profesores humanos en las aulas, al menos como tutores emocionales. 5. Adiós a las universidades físicas. Las universidades como las conoces, con grandes campus, cafeterías y aulas, no desaparecen del todo, pero sí cambian su razón de ser. El título universitario deja de ser la gran garantía de éxito. Lo que importa son las certificaciones rápidas y personalizadas que otorgan las IA educativas. Aún así, muchas universidades se reinventan como espacios de encuentro social y cultural, más que como simples transmisores de conocimiento. El profesor universitario se vuelve una figura parecida a un mentor de vida, alguien que guía proyectos, conecta a los estudiantes con empresas y les enseña a navegar los dilemas éticos de la tecnología. 6. La profecía final. Entonces, respondiendo a tu pregunta con claridad, sí, la inteligencia artificial acabará con los profesores en el sentido tradicional de la palabra, esos que dictaban clases unidireccionales y evaluaban con exámenes repetitivos, pero no acabará con la necesidad del educador humano. Al contrario, lo obligará a transformarse en un mentor, facilitador y guía emocional. Los profesores del futuro ya no competirán con la IA por ver quién explica mejor matemáticas. Competirán por algo mucho más difícil, quién logra inspirar un propósito humano en medio de un mundo de máquinas. Y aquí, mi última visión. Hacia finales del siglo XXI, los mejores profesores no serán los que más sepan de su materia, sino los que logren enseñar a los jóvenes cómo seguir siendo humanos en una civilización gobernada por inteligencias artificiales.
¡Wow!